1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de JC Trujillo Capital. Este video va a tratar de la entrada o explicar la entrada que tuvimos en el dólar estadounidense contra el franco suizo, que fue una entrada que duró casi 2 semanas. Lo que pasa es que yo analizo en velas diarias, entonces digamos que el patrón que yo busco siempre va a ser, es que yo ocupo en mi estrategia es un patrón en velas diarias para posteriormente irme a la fractalidad de H4 y luego a H1 para poder agarrar una mejor entrada y poder aprovechar un gran recorrido. Entonces pues fue una operación que tardó bastante y que me troleó, porque cuando se dio mi patrón de velas y luego la confirmación, básicamente entré 2 veces y me sacó en la primera operación, me sacó con un falso rompimiento donde el precio ya iba a mi favor y de repente bajó con fuerza y luego volvió a subir y fue la segunda oportunidad en la que decido volver a entrar, que de igual manera se hizo un rango y que ya estaba dando como pérdida la operación. Precisamente la muevo a break even para no perder, o sea, si se regresaba pues no perdía nada, pero pues grata sorpresa que el precio hoy jueves tuvo gran liquidez y se ve en el tamaño de las velas y que pues básicamente llega a nuestro objetivo que ya teníamos marcado y que lo sobrepasa con mechazos, pero lo sobrepasa. Entonces lo que vamos a hacer es explicar la entrada de hace como 2 semanas, no mal recuerdo. Y vamos a comenzar. Nada más déjenme borrar todos los dibujos. Sale. Entonces, como yo les digo, yo empiezo a analizar desde una temporalidad mayor. Es decir, empiezo a analizar a veces hasta desde un nivel semanal, en weekly. Y en semanal, ¿qué tenemos? En semanal tenemos un rango muy muy grande, obviamente, en donde pues, ha tardado varias semanas en poder salir de ese rango. O sea, no rompe ni hacia arriba ni hacia abajo y ha tocado el precio 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, donde el precio no ha podido romper, simplemente se queda lateral, ¿no? Se queda haciendo o sea, no sale de ese rango. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues lo que yo intuyo es que al llegar a esta línea a este nivel, que siempre que llega a este nivel, pues retrocede y cambia de tendencia, ¿no? Y viceversa. Obviamente en algún momento tiene que romper y ya no va a respetar esta línea o este nivel y va a romper hacia arriba o hacia abajo. Entonces hay que aprovechar esos movimientos. Pero bueno, nos quedamos en que tenemos ese rango. Y ese es como, digamos que ese es nuestro campo de juego, ¿no? Donde el precio no ha salido en semana. Nos vamos a velas diarias. Y como les comento, se van a dar cuenta, el precio ya en velas de diario, el precio lo que hace son, ¿se acuerdan lo que les había comentado de los ciclos? Que el precio hace un acumulación de distribución, o que es el rango, rompe, te hace una estructura alcista, luego posteriormente te hace un rango, acumulación de distribución, y hace la estructura bajista, y así se van, ¿sale? Que es un ciclo. Bueno, pues ya que lo tenemos así, nos vamos a dar cuenta que aquí está haciendo lo mismo.
está haciendo, mira, si nos damos cuenta, este nivel, estos niveles, estos niveles, estos niveles, digo, perdón, estos rangos o acumulaciones y distribuciones se mueven como un ciclo, ¿vale? Y a su vez, el precio cuando sale de estos rangos, se empieza a generar estructuras bajistas. Aquí obviamente no se ve como se ve en la no se ven los altos y los bajos muy identificados, pero una de las cosas por las que a mí me gusta analizar en H1 es que es más sencillo para mí identificar esos niveles o esos altos y bajos. Y recuerden que los niveles siempre van a respetar y van a ser los niveles más importantes, los de las temporalidades mayores, ¿vale? Entonces el precio, como les digo, hace el ciclo, aquí te hace un ciclo, fase alcista, y se va, y si se dan cuenta no sale de ese rango. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando me doy cuenta de que el precio empieza, o sea, viene de un ciclo de rango o de acumulación o distribución, que es esto, en diario obviamente, lo que me pongo a hacer es a trazar niveles, que recuerden que los niveles son zonas donde el precio tiene una reacción, es decir, ya sea que el precio se puede quedar en ese nivel, que lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a trazar los niveles, en este caso tenemos este nivel, tenemos este otro nivel, ¿vale? Y en este caso tendríamos este otro nivel. Entonces, como les comento, el precio venía de una estructura alcista, haciendo altos más altos, bajos más altos, en donde llega la estructura, hace su rango, sale de esa estructura, hace una estructura bajista. ¿Y qué es lo que pasa? Que el precio llega a ese nivel, como les comentaba, los niveles son importantes porque el precio cuando llega a esos niveles generalmente tiene una reacción a esos niveles, es como si los respetara o sea, siempre. Ustedes, si se pueden hacer un backtest, es decir, que se ponen a trazar niveles, se van a dar cuenta que siempre que trazas un nivel en un soporte o una resistencia, cuando el precio llegue a ese soporte o resistencia lo va a respetar, ya sea que como lo que hizo aquí, que baja, llega a este nivel que trazamos y que lo respeta, y es donde hace el cambio de tendencia y te genera una tendencia que hace la estructura alcista o la tendencia alcista, ¿sale? Entonces, ya entendido qué es lo que yo hago ahí, trazo la tendencia, es decir, lo trazo de aquí, a ver, aguanten. Entonces tenemos esto que ya salió del rango. Entonces, cuando el precio llega a esos niveles que yo trazo, el precio tiene que reaccionar ahí. Y hay un patrón que he identificado, y en base a que he hecho simulaciones en el simulador de trading, he hecho backtest, pues te das cuenta que hay un patrón en específico. Yo le llamo, súper raro, pero es como algo que me recuerda y es más fácil aprendérmelo, ¿no? Yo le llamo a este patrón, es el patrón Pall Mall. Vas a decir, ay Jesús, ¿por qué se llama Pall Mall, no? Yo le llamo así porque hay una marca de cigarros que tiene este patrón, o su logo es eso. Entonces para mí es más fácil identificarlo así. Entonces este patrón consiste en estas dos velas. Vamos a trazar, por ejemplo, la vela bajista, que es en rojo, y la vela alcista. Entonces, cuando el precio llega a un nivel, generalmente lo que hace es que viene, por ejemplo, de la tendencia bajista, en este caso, haciendo bajos más bajos, y llega a esta vela, da una vela, y la siguiente vela lo que hace es darte una vela alcista, ya sea envolvente, es decir, que envuelve la vela anterior, o ya sea una vela interna.
que no llega a superar la vela anterior, que en este caso es la vela al bajista. Entonces, el precio en este caso, si se dan cuenta, envuelve a la vela anterior. ¿Y qué es lo que yo hago? Porque de ahí vamos a ir a la fractalidad. Porque obviamente yo aquí no operaría por la siguiente razón. Porque si yo opero aquí y meto una operación después de la vela alcista, o sea, tendría casi un stop loss de 30 pips. Y tendría un beneficio de un 5-1, ¿no? Pues es muy poco. Porque en relación del riesgo rato-beneficio tiene que ver mucho con que puedas, o sea, tiene que ver mucho en dónde agarras la entrada, y entre más, obviamente, entre más pequeña sea tu entrada con el stop loss, tu stop loss sea más pequeño, perdón, pues es más fácil que el precio llegue a tocar ese stop loss. Y obviamente entre más grande, y entre más corto sea tu stop loss, mayor va a ser tu ganancia, y pero viceversa, entre más grande sea tu stop loss, menor va a ser tu beneficio, ¿sale? Entonces, depende de cada quien, del riesgo que le quiera meter. Pero, o sea, precisamente ahí ocupamos el que es el tema de la fractalidad. Que pues el tema de la fractalidad es que el precio, por ejemplo, en las velas de diario, esta vela de diario es una tendencia. Si tú te vas en H1, si te vas en M30, si te vas en M15, es una tendencia esta vela. Y a su vez cada vela es una tendencia, ¿sale? Entonces es ahí donde la fractalidad la puedes ocupar para, digamos, tener una entrada más precisa. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando llega y me da este patrón de velas en específico en diario, porque también lo puedes ocupar en H1 y bajarte una temporalidad más baja, es correcto y es aceptable, ¿sale? Pero para mí ocupar este patrón o encontrar este patrón en diario y bajarme 4 horas y luego 1 hora, es más, para mí me ha funcionado mejor. Y es como más, o sea, se me hace más fácil dividir obviamente el día en velas, que son velas de 1 hora, que son 24 velas de 1 hora, y ya sabes que el precio en algún momento tiene que hacer el retroceso. Pero bueno, cuando el precio nos da eso, lo que yo generalmente hago es que trazo, opciones, trazo una línea debajo de esas velas, y luego trazo un nivel donde cierra la vela, pero también trazo otro nivel donde cerró la vela alcista, ¿sale? Ya teniendo esto, lo que yo espero es lo siguiente: que el precio va a llegar a romper, luego rompe con la vela alcista y nos va a hacer un retroceso donde va a tocar ese nivel y nos va a dar una entrada aquí para poder aprovechar todo este movimiento. Obviamente nos vamos a bajar de temporalidad. Entonces, ya que tenemos eso, o lo que hice fue irme a diario, a velas de 1 minuto. A velas de 1 minuto. En la vela 2S, que me sale. Nos vamos a la vela de 1 minuto. Vamos a ponerla en rojo. Y esta la vamos a poner en verde. O al revés. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que lo de la fractalidad es que, por ejemplo, una vela de diario equivalía a una microtendencia? Por ejemplo, esta vela, por ejemplo, esta vela fue la anterior, pues es una microtendencia, si se dan cuenta. Y posteriormente, la siguiente vela alcista es una microtendencia de igual forma. Entonces, así se ve las velas diario ya en H1. Y obviamente si te vas bajando la temporalidad, pues las velas van a ser muchísimas más velas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Teníamos una tendencia previa y que empieza a hacer un rango. En este caso, la tendencia previa es esta, ¿no? Que venía a ser bajos, por ejemplo, ¿no? Bajos, más bajos y altos más bajos. Y en este caso empieza a ser el precio, digamos que el rango, la distribución que lo hace aquí. En este caso lo hizo como un
lo hizo en forma de... se me olvida el tema de... Es que tienen nombres cuando llegan a estos niveles. Que lo llaman el doble techo, la falla o la trampa. En este caso, creo que es una trampa, no recuerdo bien. Pero, o sea, que el precio ya no llega a romper, o sea, ya no llega a ser bajos más bajos. Y lo que hace es que rompe toda la tendencia. Y lo que hace es que se empieza a detener aquí. Se empieza a detener en estos niveles. Y es donde les digo, yo me bajo a H1 o H4 para buscar un patrón de entrada. Y poder meter la operación. Aquí lo que hice fue que llegando llegando a este nivel, me hizo este envolvente y metí mi operación aquí, si no mal recuerdo. Y mi objetivo era este nivel, que les voy a decir por qué. Permítanme ver este diario. Mi objetivo mi target era en este nivel. En este nivel. Porque les digo, generalmente el precio, cuando trazas niveles, llega a esos niveles. Llega a tocarlos, o es como si tuviera un imán que se siente atraído por estos niveles, el precio. Entonces por eso precisamente yo pongo mi objetivo mi take profit en este nivel más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio empieza a jugar aquí, empieza a jugar como que quiere y como que no, y al final de cuentas nos hace un falso rompimiento que nos rompe el precio. Y obviamente pues, o sea, tuve que esperar porque, o sea, dije vamos a entrar 2 veces, ya si la segunda entrada nos saca, esperamos una mejor oportunidad o que se vuelva a dar el patrón para volver a tener oportunidad. En este caso el precio, les digo, hace el falso rompimiento, te engaña que va hacia abajo con fuerza, pero regresa con fuerza, y es ahí donde nos da la entrada para llegar a este punto, ¿sale? La entrada la tomé en H4, si no me recuerdo. Sí, mira. La entrada la tomo en H4, ya que me hizo el falso rompimiento aquí en velas de H4. Lo que pasa es lo siguiente: que el precio sube, baja, espero a que me dé una vela envolvente, y es cuando entro en esta vela envolvente, y obviamente el stop loss lo pongo abajito de la vela anterior, abajo de la mecha. Y creo que fueron 20 de stop loss. Por aquí tengo el dato, y lo puse a este nivel más o menos. Si recuerdo que el precio entramos en 0.96040. Esa entrada, me equivoqué, 0.96040. Precio de beneficio, entramos en 0.97941, y ya en el stop loss 0.95870. Ahí está. Sí, justamente ahí entramos. Tenemos más o menos aquí. Entramos aquí abajito. Y lo que pasa es que el precio rompe con fuerza. No, si entramos como por aquí, no recuerdo. Sí, ahí está, entramos ahí. Pero lo que el precio empieza a hacer durante toda la semana es que se empieza a enrangar. O sea, empieza igual lo mismo, a hacer un rango. O sea, tiene una tendencia alcista,
pero está en un rango, está en un rango, está en un rango, está en un rango, que al final de cuentas cuando llegamos al día miércoles, que estábamos por estas velas, tuve que mover a break-even, porque, o sea, yo no le veía mucha fuerza al precio, entonces dije, lo más seguro es que se me regrese, pues entonces lo movemos a break-even y si no, y si se regresa pues ya no perdemos, ¿no? Pero da grata sorpresa que el día de hoy jueves el precio tiene mucha liquidez y nos podemos dar cuenta del tamaño de las velas que rompe, o sea que, perdón, que se va al alce con fuerza, toca nuestro stop loss y pues nos da el beneficio, que nos dio un beneficio de 19 a 1 casi, de casi 19 a 1. Pero es lo que les digo, lo que les comentaba en el video anterior de, digamos, de la estructura de precio básica o la anatomía del precio, que no hace falta entrar en operaciones a cada rato, simplemente tienes que esperar esos patrones específicos para poder entrar, y obviamente si el precio no te da esos patrones específicos, pues no entras. Al final de cuentas, eso te va a servir en tu estrategia para no estar viendo entradas en cualquier lugar, porque obviamente ese patrón que yo les digo del patrón Paul Moll, que es este de aquí, que siempre hace esto, retrocede y se va, dependiendo de la tendencia en la que vengamos, ¿sale? Pero obviamente si nos vamos a velas de 15 minutos, vamos a ver patrones cada 15 minutos o cada 30 minutos, y entonces vas a querer entrar en cada operación, y muchas veces no tienes la tendencia previa, o cuál es la tendencia que manda, y a lo mejor pues tú piensas que el precio se va a ir al infinito y más allá, o va a caer hasta el infierno, y muchas veces no, simplemente recorre un poco y pum, se regresa, porque a lo mejor la tendencia en diario, por ejemplo, era esa tendencia, y tú ibas en contratendencia, ¿sale? Entonces precisamente yo por eso utilizo las velas de D1, porque te da mayor, para mí me da mayor confianza, y me da digamos que es como una herramienta para que no me destruya yo solito y vea el patrón a cada rato, sino que por ejemplo para que se pueda dar ese patrón puede tardar semanas. Por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, casi 2 semanas tardó el precio en darnos ese patrón, y al final de cuentas se da el patrón y te da un pequeño recorrido, pero regresa y te vuelve a dar el patrón, y es ahí donde entramos. Y ahora sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea 12 días en los cuales fue una tendencia fuerte. Pero obviamente, mira, eso te da la tranquilidad de esperar el patrón y te da esa calma de decir, bueno, pues todavía falta, no sé, 5 o 6 días para que se pueda dar el patrón. Entonces, pues básicamente esa fue la entrada que hicimos en el dólar contra el franco suizo. Y pues ya les iré explicando las otras operaciones que vaya haciendo. Si quieren saber o tener entender mayor la fractalidad, pues voy a hacer un video de la fractalidad del precio para que lo podamos entender mejor y pues podamos tener estas entradas, porque al final de cuentas la fractalidad es una herramienta que nos sirve para poder, digamos, que ser más precisos a la hora de la entrada, y nuestro stop loss pues sea más pequeño y tengamos un mayor beneficio. Pero como les dije, al tener un stop loss más pequeño, el precio, si se te va en contra, va a llegar más rápido a tu stop loss. Pero más sin en cambio, la ventaja es que si aciertas en la operación, pues tu beneficio va a ser mayor, y viceversa. Si tu stop loss es más grande, pues tu beneficio va a ser más corto, ¿no? Obviamente, el tener un stop loss más largo, lo que hace es que el precio le va a costar llegar a tocar ese nivel, ¿vale? De pérdida. Entonces pues eso sería todo, y espero les gusten estos videos en las cuales explicamos las operaciones que tenemos, el análisis y demás, ¿vale? Nos vemos.